yo creo que es súper importante repensar el rol del Estado en esta nueva constitución, terminando con este Estado subsidiario definitivamente, y creo que eso requiere como decisiones expresas, y pasando a un Estado solidario. ¿Qué es un Estado solidario? Yo creo que un Estado solidario es un Estado que comprende y se hace cargo de la interdependencia social, que es un tema que ha puesto también muy presente el feminismo en la discusión, entender que nadie, que para vivir en sociedad nos necesitamos los unos a los otros, las unas a las otras, y que nadie se puede salvar solo. Y eso yo creo que es un hecho de la vida social, pero que no es reconocido explícitamente, no es reconocido en el orden constitucional actual, también en el orden ideológico. Y esto es muy fundamental, hacernos cargo de eso, porque cuando no es reconocido, bueno, entonces esas tareas de cuidado, esas tareas de protección social, no las asume nadie explícitamente y quedan ahí a la resolución privada, con lo que eso significa en el costo, no sé, de las vidas de las mujeres, que no solamente se hacen cargo de los cuidados desde una perspectiva estricta, si uno la considerara de una manera estrecha, sino también de suplir todo lo que significa las fallas del sistema de protección social, cuando no hay salud, cuando no hay educación, cuando no hay seguridad social, y todo lo que eso significa, que es que las familias resuelvan estos problemas de manera privada, con endeudamiento y todo eso que conocemos. Y para eso creo que, además de reconocer este principio, es fundamental organizar el Estado en torno a esto. O sea, y eso es, yo creo, fundamentalmente a través de organizar servicios públicos universales que puedan pensar además la seguridad social de manera integral. Y ahí me parece súper importante entender que cada uno de los derechos sociales no puede ser una parcela por separado. O sea, una cosa son las distinciones que necesitemos hacer en términos conceptuales, pero esta fragmentación de cada una de las dimensiones de la seguridad social es una fragmentación que le sirve al mercado, porque así le puede poner un precio. Pero la verdad es que estar sano no es solamente derecho a ir al doctor, es todo lo que comprende la salud preventiva y es también bienestar integral. Y eso se expresa también en educación, se expresa también en pensiones, no sé, pensar, por ejemplo, el potencial que tienen las escuelas para el cuidado de la salud. Hay algunas dimensiones que hoy día ya están incorporadas, como, no sé, la vacunación que se hace en los colegios, pero se pueden pensar muchísimas más cosas, como los colegios pueden cumplir un rol de salud preventivo muy importante, como el derecho a la seguridad social y a pensiones dignas es necesario también para prevenir o para proteger la salud de adultas y adultos mayores. O sea, pensemos esto de manera integral y no solamente como parcelas separadas. Y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender de la salud pública y de todo lo que se construyó en Chile durante el siglo XX. Y ahí quizá igual la salud es uno de los casos de todas las áreas de la seguridad social. La salud es uno de los casos en que todavía perviven algunas de estas instituciones que fueron construidas durante el siglo XX y que no han podido ser que no pudieron ser destruidas completamente por la reforma dictatorial, y a mí eso me parece súper importante rescatarlo también porque han tenido un rol central durante la pandemia, y el caso de, con todo lo negligente que ha sido el gobierno, pero cuando finalmente se otorga un rol a la salud primaria, el rol que ha cumplido en la vacunación, y también las facultades, todas las facultades con las que hoy día actúa la autoridad sanitaria para poder prevenir el aumento de los contagios, provienen fundamentalmente de esta construcción que se dio a mediados del siglo XX del Código Sanitario del año 67. Entonces ahí hay harto que aprender en términos de salud pública, que ha sido súper importante y que se construyó además durante el siglo XX en contra de quienes querían negar la responsabilidad social y del Estado en asegurar la salud. O sea, una oligarquía que quería dejar el problema de la salud pública en manos de los privados, en manos de la iglesia a través de la beneficencia, en caso de quienes no pudieran pagarlo, negando la dimensión pública de esto. Y creo que hoy día tenemos la oportunidad también de jugar un rol de esas características de innovación, de avanzada, de pensar cómo vamos a asegurar
la seguridad social como un bienestar integral, como un mínimo de vida digna, y recuperar un poco esta demanda que ha venido en las calles para decir vivir en Chile es tener garantizados ciertos mínimos de dignidad que además son necesarios para participar en la vida democrática. Y así, y eso nos hace pensar, yo creo, más, un poquito más afuera de lo que estrictamente se ha entendido como seguridad social, como salud. O sea, si durante la primera mitad del siglo XX una de las principales tareas de la salud pública fue llevar el agua potable a todo el país, quizás hoy día hay que pensar cosas de esas características, quizás disminuir la jornada laboral tiene una dimensión de esas características también, y es parte de la discusión sobre este bienestar integral. Lo mismo se puede pensar respecto a garantizar el derecho a una pensión digna, el derecho a vivir una vida tranquila después de 40 años de aporte en el mercado laboral, etcétera. Y para eso, para ir terminando, yo creo que se necesita además de establecer estos derechos a la seguridad social, a la salud, a las pensiones, como derechos garantizados en el catálogo de derechos de la Constitución, se requiere también crear y fortalecer una institucionalidad pública que pueda tener esta mirada integral, integradora, que garantice ciertos estándares mínimos, comunes y universales, y esto no quiere decir como universalizar la prestación, o sea, uniformar la prestación, que sea indistinta, que no se haga cargo de las diferencias regionales, culturales, territoriales, pero sí un estándar universal que sea aplicable en todo el país a todas las personas que viven en Chile, con un financiamiento solidario, y eso significa por supuesto que no recaiga únicamente en los bolsillos individuales de las y los trabajadores, que haya una participación del Estado, que haya un financiamiento tripartito también, con obligación de financiar a los empleadores, y creo también con una dimensión democrática. La seguridad social no puede ser solo entendida como una prestación que viene de arriba hacia abajo, algo que se le exige al Estado, sino también como algo cuyos estándares, cuyos componentes se definen democráticamente, y creo que esa es una de las dimensiones del debate constituyente que tiene que estar en todas las dimensiones de las instituciones públicas, que es que tiene que haber democratización de toda y participación directa vinculante de las comunidades en la toma de decisiones, y eso yo creo que, por ejemplo, es participación de los usuarios en las instituciones que toman decisiones y que prestan los servicios sociales, y por supuesto también de los profesionales que forman parte y de los trabajadores y trabajadoras que forman parte de esos servicios. Y yo creo que esa dimensión de democratización es también fundamental, porque en el fondo, ¿qué es la vida digna? ¿Cuáles son los estándares de derechos que vamos a garantizar en este nuevo Chile? Yo creo que es una discusión que debe darse de manera democrática. De hecho, creo que sí va a ser una de las grandes discusiones en el proceso constituyente, porque efectivamente, o sea, en Chile tenemos, no porque vayamos a negar el derecho de propiedad, por supuesto que tiene que estar reconocido, pero en Chile en particular tenemos hoy día un concepto de derecho de propiedad extremadamente amplio, que tiene una protección constitucional tremenda y que además ha sido entendido de manera muy amplia. O sea, también tenemos la propiedad no solo sobre, o sea, no solamente se ha legado la propiedad sobre las cosas materiales, sino también sobre cosas inmateriales, como la propiedad intelectual, pero incluso sobre, o sea, el derecho de propiedad ha servido como argumento de el mundo empresarial para oponerse a regulaciones, han alegado tener propiedad sobre las condiciones regulatorias que estaban vigentes en el momento que dieron inicio a su negocio. O sea, es un derecho que ha servido para rigidizar la posibilidad de cambios, y en ese sentido creo que es una de las principales discusiones. Ahora, ¿qué relación tiene con el derecho a la salud en particular? Primero hay un tema que se da, que tiene que ver fundamentalmente con la falta con la ausencia de una protección de los derechos, de los derechos sociales fundamentalmente en la Constitución, que es esta propietarización de los derechos, que muchas veces el derecho de propiedad ha sido el vehículo para pedir la exigencia de otros derechos, derechos sociales particularmente. Entonces hay una dimensión que tiene que ver con una deformación particular que se da en la práctica constitucional chilena debido a eso. Pero me parece que lo más importante y donde hay
tensiones justamente con la protección de la salud y de otros derechos tiene que ver con el reconocimiento de la función social de la propiedad. La función social de la propiedad es una noción que se desarrolló también durante el siglo XX de manera fuerte en Chile, que hoy día está en la Constitución, pero significa bien poco. Y yo creo que es importante fortalecer la función social de la propiedad en la nueva Constitución, porque de todas maneras la propiedad no puede ser impedimento de la garantía de ciertos derechos. Y creo que en el caso de la pandemia es donde vemos eso, y afortunadamente perviven ciertas instituciones que permiten hacer real esto. Por ejemplo, en todo el tema de el control de precios que se puede poner no sé, en el caso de los insumos médicos, la posibilidad que tiene la autoridad sanitaria de juntar todo el suministro de ciertos insumos, etcétera. Ahí me parece que es evidente cuando hay una tensión entre el derecho de propiedad y el derecho y la salud pública en general, y es importante que esas herramientas existan y que yo creo que tengan un reconocimiento y una fortaleza importante en la Constitución. Y hay otra dimensión de la propiedad que quizás no está directamente relacionada con lo que estamos hablando ahora, pero que creo que igual es importante, que tiene que ver con la propiedad sobre los recursos naturales y los bienes comunes. Yo creo que ese es uno de los grandes nudos de la discusión sobre la propiedad en la nueva Constitución. En Chile los recursos naturales están entregados en propiedad a privado, en la mayor o en todos los casos de manera gratuita. Además han podido constituir esos derechos de propiedad sobre esos recursos, y eso es lo que ha impedido, nos hace perder completa soberanía sobre el modelo productivo y sobre la explotación, y en alguna medida se relaciona también con el derecho a la salud y con un bienestar integral, en el sentido de que eso es lo que ha permitido un modelo de desarrollo que, con todos los impactos sociales y ambientales que significa y cómo eso afecta a la salud. Creo, no sé, el caso de Ventanas, por ejemplo, me parece que es muy claro esa tensión entre la devastación ambiental y el derecho a la salud, y todo lo que significa la privatización del agua y que esté en el fondo la propiedad privada por sobre garantizar el derecho humano al agua y lo que eso significa también. Entonces ahí me parece que hay dos tensiones que son centrales en el debate constituyente y que de todas maneras tienen relación con la garantía de todos los otros derechos y en particular del derecho a la salud. Respecto de lo que preguntaba Valeria y un enfoque de género en la concepción del derecho a la salud, me parece que es fundamental. Creo que un enfoque de género tiene que estar presente a lo largo de toda la Constitución y no como una disposición específica, y tiene que ser una obligación de todos los organismos del Estado. O sea, no actuar con enfoque de género es una vulneración de derechos. En el caso de la justicia lo vemos de manera muy importante, incluso puede significar denegación de justicia no tener una mirada de género en la aplicación, no solo en los casos de violencia, por ejemplo, contra las mujeres, que hay desprotección, sino incluso el sistema termina siendo sesgado para investigar delitos, un montón de cuestiones. Y así creo que esa transversalización del enfoque de género como una obligación de todos los órganos del Estado tiene que estar, y tiene que estar también en la dimensión de la prestación de la salud, y yo creo que hay muchísimos ejemplos en los que podemos ver eso, en el caso de la violencia obstétrica, creo que en toda nuestra relación con los servicios públicos, la ausencia de un enfoque de género termina redundando en vulneración de derechos. Y hay algunas dimensiones específicas, como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos que tú mencionabas, y yo creo que esos tienen que estar establecidos en la Constitución, y eso implica, por ejemplo, el derecho a la anticoncepción. El año pasado tenemos el escándalo del que nadie se hace responsable todavía, de la falla de anticonceptivos y lo que eso significa. O sea, hoy día algunos dicen, no, pero si los derechos sexuales y reproductivos no tienen que estar expresos en la Constitución, si están garantizados, pero en los hechos tenemos la falla de los anticonceptivos, más de 100 mujeres embarazadas por esa razón, y sin derecho a aborto y sin ningún tipo de reparación y responsabilidad por parte del Estado. Creo que también incluye el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, y no solamente, o sea, uno, por todas las limitaciones que ha tenido la implementación de la ley de 3 causales, pero además porque yo creo que tiene que estar reconocido sin causales, solo con tiempo, como un derecho libre, y otras cuestiones que también deberían estar ahí, como la educación sexual integral.
que quizás no se relaciona directamente con la salud, pero también es muy importante para poder desarrollar una sexualidad libre y también segura. Y también esa es una discusión que se negó en el Congreso, de hecho, hace 6 meses. Entonces yo creo que ahí se relaciona y requiere ese reconocimiento expreso. Y creo que también una mirada de género nos permite pensar y atender de manera más integral todas esas labores de cuidado que realizan fundamentalmente las mujeres, tanto al interior del hogar como trabajo no remunerado, los cuidados de personas enfermas, de los que no nos hacemos cargo socialmente. O sea, lo que es, la sociedad no se hace cargo del cuidado de adultos mayores o de personas enfermas o de niños y niñas, son cuestiones que también deberían estar integrados a un sistema de salud. No porque dejen de hacerlo las familias. Creo que esto no significa centralizar o estatizar todas estas funciones, significan poder entregar condiciones para que nos hagamos cargo de ellas colectivamente y también valorizar aquellas profesiones, se da en el ámbito de la salud, creo, en otros ámbitos también, como en el caso de la educación, pero en el ámbito de la salud también se da esta diferenciación de segmentación social también que hay entre las profesiones que están más asociadas al trabajo feminizado. Y creo que eso es súper importante valorarlo, la labor, bueno, el caso más típico quizás es el de las enfermeras o como en el caso de las educadoras parvularias, no lo quiero poner solamente en el caso de la salud, pero porque son carreras que tienen una valoración más baja, teniendo una importancia tan alta para la subsistencia de la sociedad, y una de las razones es porque son desarrolladas fundamentalmente por mujeres. Entonces creo que ahí hay toda una mirada que de todas maneras es fundamental recoger. Y respecto de la pregunta de Manuel y el derecho a elegir, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros no podemos dejarle la libertad a los defensores del mercado. O sea, es un error creer que la libertad, ha sido una reducción muy fácil también para los neoliberales decir que libertad es libertad de elegir en el mercado, cuando yo creo que eso ni siquiera es libertad. Eso no es libertad cuando depende de la capacidad de pago. Entonces yo creo que es bien importante en nuestro nuevo sistema reivindicar la libertad, y ahí también implica un poco pensar hacia el futuro y no solo retomar paradigmas del siglo XX. O sea, creo que es súper importante también empezar a pensar lo público en términos de libertad, y esto para mí también significa pensar, cuando yo hablaba de servicios públicos, todo lo que hablamos antes, pensar que no es solo estatizar, no es solo que el Estado tenga que brindar esto. Creo que parte de reivindicar la libertad es pensar que no solo existe el Estado y el mercado, hay espacio para la sociedad civil, y que no todas las maneras privadas de relacionarse son necesariamente mercantiles, o sea, mediadas por el dinero. Y yo creo que eso es súper, súper importante. Y cuando hablamos de la prestación de servicios públicos, la prestación de un sistema de salud integral y público o de educación público, yo creo que no significa necesariamente estatal. Y por eso también hablaba yo del componente democratizador que es importante incorporar, pero en ningún caso regalar la bandera de la libertad, porque en los hechos la libertad neoliberal no es libertad.